a mí me pasa que en cada distrito, y ni sé los distritos por donde he estado, cuando culmina el periodo que uno tiene que estar, a veces ha sido un año, en Paraguay estuve un año, después otro año, después en otro distrito 3 años, 4 años, 3 años, y así iba. Y me acuerdo cuando vine acá de pastor a San Miguel hace 25 años atrás, estuve 2 años, y después el periodo más largo de estar viviendo en una misma casa fue cuando vivíamos allí en Florida, atrás de Casa Editora, cuando fui esos 10 años director de jóvenes y ADRA en la asociación. Ahí fueron 10 años que es otra historia, ¿no? Es otra historia de visitar por sábado 1, 2 o 3 iglesias y es lindo, es hermoso eso, pero después que pasaron esos 10 años de estar yendo de un lado para el otro, de mal acostumbrarse en un sentido a andar por todos lados, y cuando uno llega a la casa dice, ¿cómo quiero comer fideos hoy? No quiero comer ninguna de las otras cosas que como durante la semana, que pueden ser las que más me gustan. Pero hoy domingo, aquí en mi casa, porque prácticamente los sábados no estaba en casa, hoy quiero comer fideo. Y qué cosa tan linda, hermano. Aunque no tenga salsa, aunque no tenga, pero es el fideo comido en la casa de uno. Qué cosa tan hermosa. Y lo disfrutaba. Y más cuando son caseros, sí. Así que después de esos 10 años, cuando volví a lo que es ser el pastor distrital, que me mandaron al distrito de Morón, allí con Castelar y demás, encontré un mundo diferente. Encontré una iglesia mía y de ustedes, una iglesia que en 10 años, al no haber estado en contacto directo como pastor distrital, yo encontré una iglesia que me parecía que, no estoy diciendo ni buena ni mala, es buena, pero habían cambiado tanto las cosas para uno que viene de nuevo como pastor distrital. Yo digo, qué cosa increíble en nuestro mundo que la iglesia haya podido. Y tuve que empezar como de cero, con toda la experiencia que ya tenía de 17 años de pastor de iglesia, 10 años de departamental de jóvenes y ADRA, y también un tiempo en mayordomía y hogar y familia, y ahora me encuentro de nuevo frente a un distrito para lo que uno se había preparado, porque no era que yo estaba llegando a ser un mecánico, un carpintero, un albañil. Seguía ahora como pastor de iglesia, de distrito, y créanme que me asusté porque la iglesia estaba distinta. Y de eso han pasado un montón de años, ¿no? Porque ya vamos por el año número 42, y cuando uno dice 42 años, qué viejo que están ustedes, hermano, qué cosa impresionante, ¿eh? Recién hablaba con mi querido amigo, el hermano Arias, Juan. El apellido de su esposa es Arias. ¿Usted es Arias? O sea que ella es de Arias, porque él decía, ay, yo soy Arias, pero es de Arias. Hablábamos de lo que se vive en este mundo, ¿no? Y aunque esta primera parte es perdónenme que les diga así, un rejunte de cosas, yo no puedo agarrar y empezar el sermón sin antes comentar todas estas cosas, porque me parece que si bien este no va a ser el último sermón en esta iglesia, sí, el último sermón de lo que es el periodo pastoral, pues después voy a venir si me invitan, si no me invitan todos los sábados voy a andar por un lado, por el otro. ¿Saben qué lindo despertarse el sábado a la mañana y a ver a dónde voy hoy? Y ya sé a dónde tengo que ir. Bueno, hoy me voy, por ejemplo, a Lomas de Zamora, porque me invitaron, si es que me invitan, ¿no es cierto? Y si no me invitan, aparezco en una iglesia con mi señora sentadito y escuchando que predique otro. ¿Saben qué hermoso debe ser eso, escuchar un sermón de otro, no? Porque claro, en 42 años son más de 2.000 sábados. Y cuando uno cuenta los martes y miércoles de culto, si me hubieran dicho cuando estaba estudiando de pastor vas a tener que predicar más de 6.000 sermones, che, tanto hay que predicar. Pero lo más lindo no es solamente el hecho de que vengan los sábados y uno predique, sino es esto otro, hermanos. Créanme, yo se los digo de todo corazón. En esta iglesia hay gente que hemos compartido momentos hermosos, con otros hemos compartido momentos duros de tristeza como iglesia, cuando han venido pruebas difíciles. Sin embargo, aquí estamos. A veces uno se preocupa un poco porque en la situación que estamos viviendo en este momento, a ver cómo uno lo tiene que decir a esto. Solamente mencioné, hay que ser cuidadoso con lo que decimos y con las cosas que escuchamos. 7 de la mañana, yo no me desperté esta mañana a las 7 de la mañana, pero me despabilé, digamos, a las 7, pues ya
a esta edad del partido, ¿viste? Uno se despierta, se vuelve a dormir, se despierta, pero a las 7 de la mañana miro el celular para ver si andábamos en tiempo de levantarnos o qué, y ya veo un mensaje de alguien que yo digo, miren, es consejo, solamente consejo, todo lo que ustedes, y acuérdense que este es un consejo, que ustedes hagan lo que quieran, todo lo que ustedes reciban en relación a lo que estamos viviendo, mírenlo y con respeto digan, mira, está interesante o no me interesa. Pero cuidado cuando compartimos cosas, porque somos todos seres humanos y a veces nos llega algo, y si llega algo que a lo mejor es contraproducente, y uno dice, bueno, pero lo mandó, supongamos, lo mandó Alejandro, el anciano de iglesia, lo mandó el pastor, es el pastor de la iglesia. Cuidado, porque entre el montón de cosas que estamos recibiendo, hay algunas que son, hermanos, tremendas. Esta mañana, por eso les digo, a las 7 de la mañana, en relación a lo que estamos viviendo, alguien recibió algo que estaba interesante, pero no para ponerlo en las redes, porque habla de la situación que estamos viviendo y de que esto, bueno, vos sos enfermera, sabés cómo es la cosa. Yo entiendo que esto va de mal en peor, pero tampoco vos decís, esto no tiene cura, esto no se termina, bla, 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 bla. Y entonces, ¿qué hago? ¿Me levanto o espero acá la muerte? Porque si no tiene sentido, ¿qué es lo que hago? Y créanme que qué bárbaro está esto. Pero al último, y en esto quiero ser respetuoso, porque yo también lo he hecho esto con Graciela. Le hemos dado a la cebolla, al ajo, al que otra cosa lleva, ¿no es cierto?, para evitar el resfrío y que esto y que el otro, al limón, a esa mezcolanza que uno tomaba y decía, ay, ¿cómo no te vas a curar con esto? Si esto huye no solo el virus, sino también huye la gente del lado de uno, ¿no? Y entonces al final, en eso, la muerte segura que le espera este mundo, pero no se olviden del limón, el ajo, la cebolla. Entonces, ¿para qué escribiste todo lo otro? Entonces, no nos entretengamos con eso. Cuidémonos mucho, pero no nos entretengamos con cosas que no nos hacen bien. Y después, con todo el amor del cielo, yo me fui allá atrás, me fui a propósito, ¿no? Porque si no, con cada uno que llega, yo a mí me da ganas de abrazarlo, ¿cómo te va? Y qué sé yo. Pero no estamos para eso. Es medio raro ver la iglesia así, que están todos peleados, ¿no es cierto? Allá los únicos que están enamorados es don Enrique y Solina, después el resto están todos peleados. Pero tenemos que bancarnos este momento duro si es que queremos seguir, es duro esto, ¿no?, con salud y que nuestros templos sigan abiertos. Ahora, entre todo este montón de cosas que estoy diciendo mezcladas, vengamos nosotros contentos, felices, y oremos por aquellos hermanos que no están pudiendo venir, que han decidido no venir porque están cuidando su salud, porque tienen miedo. Tenemos que ser respetuosos de eso, muy respetuosos de eso. Cuando nos encontremos con ellos, no le digo, pero vení a la iglesia, mirá, yo tengo tantos años y vos no venís. No, que cada uno decida cómo vivir. No nos olvidemos de esto. En este momento que estamos viviendo pasa de todo un poco. Gente que a lo mejor no venía nunca a la iglesia cuando había un sol radiante, que estábamos en unos días hermosos y en la iglesia con aire acondicionado y felices de la vida, no venían. Y está ocurriendo que algunos de ellos son los que más aprietan ahora, que abran, cuando estaban cerrados los templos, que abran los templos porque esto es falta de fe. Y entonces venían algunos y me atormentaban, pastor, hay que abrir los templos, pero no se pueden abrir los templos. Y ustedes saben que cuando dieron el ok para abrir los templos, alguien que había tenido todo lo que se puede pescar uno en la pandemia, esa familia había recibido todo eso, y por ahí en algún lugar se abrió una iglesia, fueron a ese lugar, y en ese lugar le abrieron las puertas y se armó porque casi por culpa de la iglesia adventista, casi cierran de nuevo todas las iglesias, no solamente las nuestras, sino la de los hermanos evangélicos, pentecostales, por un error que había cometido alguien encima de mi distrito. Y esto lo digo con cariño, encima de mi distrito, hubiera sido de otro, también era lamentable. Así que yo los desafío a que seamos cuidadosos, no vamos a ser antipáticos de que cuando nos vamos así rápido, porque es el momento que tenemos que hacerlo de esa forma, ¿no? Ya vamos a tener tiempo para el abrazo, para el beso. Yo me vuelvo loco cuando veo a los más chiquitos, que siempre uno
los estaba esperando para saludarlos, y eso era que llegara ahí todo circunspecto, parece que fuera un antipático, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, ayer me hicieron una despedida estos pícaros más jóvenes, que se creen que yo no me doy cuenta, ¿no? Me cargaban y bueno, hicieron lo mismo que yo he hecho con... ¿Se acuerdan del pastor Benjar? Fue pastor de ustedes, ¿no? Me acuerdo cuando se estaba por jubilar, pobre Rolando, yo le hacía la vida imposible. Digo, viejo, ¿pero qué haces acá en las asambleas? Dejarnos nosotros que somos pibes, vos ya sos viejos, ¿a qué venís acá? ¿Qué tenés para aprender? Y él, vieron con la pachorra que tenés, mirá, así, ya vas a llegar vos. Claro, a mí me faltaban 15 años todavía, a mí se me está preocupando por llegar a la jubilación. Y ayer con un grupo de pastores de acá de la zona, tuvimos una fiestita, algo así, ¿no es cierto? Muy, muy de entre casa en un lugar, cuidando todas las cuestiones del distanciamiento y todo eso. Y uno de ellos me dice, contanos alguna cosa que te acuerdes así. Yo qué sé yo por dónde empezar. Hay tantas cosas, tantas cosas. Y si uno tuviera que elegir 3 cosas de contar así que son inolvidables del ministerio, yo no puedo elegir 3 porque han sido cientos, cientos y cientos. Y les contaba a ellos de un día cuando estaba de pastor en La Pampa, y con Graciela habíamos hecho un ciclo conferencia a 15 kilómetros de la localidad de General Pico, donde vivíamos, y habíamos hecho un ciclo de conferencia de aquellos que duraban 3 meses, ¿se acuerdan? Uno empezaba y no sabía cuándo terminaba, pero los jefes nos decían, son 3 meses, y 3 meses había que darle, ¿no? Y teníamos un autito, un Renault 4, y nos íbamos todos los días hasta el pueblito se llamaba Trenel, y ahí predicábamos. Y me acuerdo que el equipo éramos nosotros 2, porque la iglesia de General Pico era nueva. Ningún hermano sabía lo que era hacer obra misionera, pues se habían bautizado recién. Así que llevábamos una vez a una, otra vez a otra, y me acuerdo que entrábamos había que tener una música especial y qué sé yo, cuando entraba el conferenciante, que era yo, imagínense, y habíamos alquilado, nos habían prestado un salón municipal grande, inmenso así, claro, la gente como un pueblo chico no tenía otra cosa que hacer a partir de las 6:30 de la tarde, y iban todos ahí. Y me acuerdo que terminamos esas conferencias después de 3 meses con 15 bautismos, pero nosotros queríamos hacer lo mejor de lo mejor, y me acuerdo que el muchacho que llevábamos para que hiciera el audio, le digo, mira, tenemos que entrar con una música. ¿Y qué música? No sé, pone alguna música que sea así, viste, no tan tétrica, pero pone una música. Entonces, bueno, y si usted vaya, yo cuando entre le pone la música. Y puso la música esa del programa de Mirta Legrand, esa y así que yo entré y mi señora me mira, así, ¿no es cierto? Como diciendo, están todos locos. Bueno, y quedó esa música, los 3 meses quedó esa música. Bueno, pero lo interesante, después que terminan los 3 meses, íbamos a tener el bautismo como fruto del trabajo, y recuerdo que eran 12 personas que se iban a bautizar. Entonces yo en esa semana hice el repaso con cada uno, fui por la casa de uno, el otro, y el candidato más grosso, como dicen los chicos, que tenía para bautismo era un hombre que había ido a todas las reuniones, que sí se iba a bautizar y todo eso, y se me empaca. El primero que visité se me empacó. No, yo creo todo. Creo que la iglesia adventista es la verdadera, creo que Jesús va a venir, que el bautismo, que el sábado, que el diezmo. Dice, pero no quiero bautizarme. Yo sentía que se me venía el mundo abajo. ¿Cómo? Me faltaban visitar a todos los otros. Y si que era el candidato más firme, no se bautizaba, por favor, qué desánimo. Así que, ¿cómo me costó ir a la segunda casa? Pero me acuerdo que oré y fui a la segunda casa con angustia. Sí, todos los otros. Entonces, cuando llega el sábado del bautismo, había otra gente también que había decidido bautizarse, pero era para más adelante, qué sé yo, pero habían hecho los estudios bíblicos. Y resulta que cuando llegan el sábado a la iglesia, claro, yo estaba nervioso porque era mi primer fruto después de las conferencias, primeras conferencias que yo daba como pastor. Así que le digo a Graciela, mira, vos quédate en la puerta y cuando vengan los de Trenel,
encárgate, pilotea todo, y yo voy a estar ahí viendo otras cosas, porque la casa nuestra estaba como pobre Santiago, ¿no es cierto? Que nos olvidamos la llave, Santiago, ¿no? Santiago. Mi casa quedaba ahí en la de Santiago. Así que llegaron, Graciela los recibe a todos y yo veo que pasan, pasan para la piecita del fondo donde yo iba a ir para darle las instrucciones. Les dan las túnicas que habíamos conseguido prestadas de la Iglesia de La Plata, de Santa Rosa La Pampa. Y entonces yo no conté si eran 11 o 12. Eran 12 los que se iban a bautizar, pero no conté ahí si eran 11, que tenían que ser 11, porque había uno que no venía. Y entonces llega el momento del bautismo. No bautizaba yo todavía porque no era pastor ordenado al ministerio. Venía el pastor Mario Tantín, pobrecito que me dijeron está internado en Capital, está cieguito. En ese tiempo el pastor Tantín era todo un pastorazo de 40 años más o menos. Y empieza el bautismo. Yo estaba acá, como de costumbre está el que hace de maestro de ceremonia, desciende a las aguas bautismales, fulano de tal, bla, bla, bla. Y a medida que iban pasando los catecúmenos, yo veo que había 12, pero no estaba el primero, el que me había hecho renegar y que se iba a bautizar, pero que dijo que no. Y fue un momento bravo, porque ahí no me puedo ver quién es. Y me di cuenta de ese momento la mitad, ¿no? ¿Quién es el que ya se bautizó? Y desciende las aguas bautismales, fulana de tal, y el versículo y bueno, claro, terminó el bautismo y yo estaba que caminaba por las paredes. ¿Qué pasó que fueron 12? Si había uno que dijo que no se iba a bautizar y ese uno no estaba ahí, pero se habían bautizado 12. Entonces no me iba a poner a preguntarle, a ver, ¿quién de ustedes es el que no me había dicho que se iba a bautizar y se bautizó? Sé que se fueron. Y por ahí, cuando me pongo a ver la lista, encuentro que había un señor no sé cuánto que había ido a todas las reuniones, que me había sentenciado, me había dicho, yo creo que usted tiene la verdad, pero no me venga con que me tengo que bautizar porque no me voy a bautizar. Entonces a eso yo no le insistí más. Pero resulta que ese sábado cuando llegó con todos los otros que se iban a bautizar, ¿qué pasó? Graciela los hizo pasar a todos allá, pasó este hombre también y él ahí tomó la decisión de bautizarse. Así que yo desesperado, enseguida agarro y le hablo a mi jefe. Imagínate, estamos hablando de un tiempo donde esto ni siquiera soñaba uno que iba a estar. Así que digo, vos sabés lo que me pasó, y el otro se reía y dice, te va a pasar. Y lo único que me preguntó es si ese hombre había hecho los estudios bíblicos. Sí, los había hecho. Yo tenía un miedo que me dijeran, bueno, ¿cómo bautizaste a uno que no estaba preparado? ¿No? De esas cosas, hermano, hay tantas. Y hace un rato que cuando venía para acá, me venía acordando de otra cosa que me pasó siendo pastor de acá del distrito vecino, hace 25 años más o menos atrás. Tuvimos un bautismo, no sé qué fiesta había a la tarde en San Miguel Oeste, así que dividimos el equipo. Graciela se vino con mis 2 hijos mayores, se vino para San Miguel Oeste y yo me quedé con Liz en la iglesia de San Miguel Centro. Termino el bautismo, bla, bla, una cosa y la otra, y me voy a San Miguel Oeste. Llegamos, ya estaban en la fiesta, allá arriba en el salón, y los chicos jugando abajo. Vieron los que conocen San Miguel Oeste, un patio así como este, un partidazo se había hecho ahí, estaban todos transpirados y qué sé yo, así que yo me vine un rato, me fui para allá arriba, me quedé conversando con la gente, comimos pizza, bueno, todo lo que se hace en esas reuniones sociales, ¿no? Y después de 1 hora más o menos que estábamos conversando de arriba, le digo a Graciela, bueno, vamos mami, quédate un ratito más. Y nos quedamos otro rato más. Conversamos, bla, 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 bla. Dice, bueno, a decirle a aquellos otros que vengan, bueno, así que, chicos, vamos. Y me dice Graciela, ¿y Liz? ¿Y Liz? ¿A dónde estará Liz? Recién ahí me acordé de que había quedado conmigo. Si yo les conté esto, no se hagan problema, porque eso le pasa a los viejos, así que ustedes no se hagan problema. ¿A dónde está Liz? Entonces quería disimular, porque digo, ¿sabe la que me espera a mí ahora? Y digo, Liz, claro, si yo me llevé a Liz. ¿A dónde habrá quedado? Sí, había quedado en la iglesia de San Miguel. Y entonces me dice Graciela, ¿y la nena? Quedó en San Miguel Centro. ¿Y cómo? ¿Con quién la dejaste?
y con el hermano Croce. El hermano Croce vendría a ser más o menos, supongamos, ¿no es cierto? Santiago pues está acá, o Enrique, que viven cerca, del hermano Juan Croce. Ah, bueno. Y ella sí, la verdad que ella es el abuelito que tiene acá. Imagínense, los 4 abuelos, los 2 en Tucumán, otros en Córdoba. Esa chica no tenía abuelos. Encontraba 200 abuelos en las iglesias. Así que, sí, del hermano Juan. Y yo iba orando desde San Miguel Oeste hasta San Miguel Centro. Señor, por favor, porque esto no era broma, era la angustia, ¿no? ¿Cómo te vas a olvidar a tu hija? Irresponsable, ¿eh? Mi hija me la cobra hasta el día de hoy. En ese momento ni cuenta se dio, pero hasta el día de hoy me la cuenta. Cuando yo ando con alguno de mis nietos, me dice, papi, acordate que tenés que traerla. Así que fuimos, yo disimulaba, llegamos allá a la iglesia del centro, ya la fui preparando a la tucumana, como diciéndole, son bravos los tucumanos, ¿no? Como diciendo, si no llega a haber nadie ahí, ¿qué digo? Efectivamente, ya era tardísimo, llegamos a la iglesia y miramos la puerta, no había, estaba cerrado, hermético. Y entonces le digo, se tiene que haber ido el hermano Juan. Me dice Graciela, pero hay un papelito en la puerta. Así que baja Graciela, mira, saca el papelito. Así dice, del hermano Juan está. Sí, no, más vale. Y salimos para allá. Y entonces, menos mal que cuando llegamos el hermano Juan ni se mosqueó, no dijo, pastor, se lo olvidó, no dijo nada, llegamos. Liz, que no se quería venir con nosotros, déjame acá del abuelo Juan, que esto, que eso. Y cómo son las damas, ¿no? Porque ni bien salimos, llegamos a casa y qué sé yo, y después Graciela me dice, escúchame una cosita, lo de Lisboa ¿la dejaste? Y yo la miro así como diciendo, ¿qué? ¿Me estás diciendo que me la olvidé? ¿O te olvidaste? Bueno, eso quedó en el historial, hermanos, me la cobran cada vez que se habla de la responsabilidad de los padres y demás, aparece ese temita allí en la mesa, ¿no? Bueno, discúlpenme por estas cosas que si fuera un sermón normal, ustedes ya estarían diciendo, no puede ser que haya venido a hablar de todo esto, pero es el hecho de que es un sábado especial y nos están tocando vivir momentos muy difíciles y yo deseo que ojalá esto cambie, pero mientras no cambie, porque según los que saben, dicen que viene bravita la cosa, vamos a cuidarnos, ojalá que las iglesias sigan abiertas. Y si por alguna razón por ahí se da alguna indicación de que se dice, bueno, mire, vamos a tener que parar, habrá que parar, no ponernos nerviosos, orar los unos por los otros, cuidarnos mucho. Pero dice aquí la Biblia, y ahora sí, olvídense de todo lo de recién porque no es que no es importante, pero ustedes vinieron para otra cosa. Permítanme, no me quiero olvidar porque lo tengo anotado acá, pero de la emoción ya me estaba olvidando. Un agradecimiento súper especial a mis queridas hermanas cocineras y aquellos que han colaborado, a lo mejor no siendo cocineras o cocineros, sino que han colaborado con mercadería o financieramente. En todo el distrito se está trabajando mucho. Algunos han parado unos días y van a retomar pronto, pero ha sido una cosa impresionante el sacrificio hecho con cariño, la abnegación de aquella gente que además de dar el diezmo y sus ofrendas ha puesto dinero también para comprar mercadería. Y yo no me canso de agradecer porque son personas de distintas partes, y créanme cuando digo distintas partes del mundo, es de distintas partes del mundo, porque tengo amigos en Italia, en Estados Unidos y en otros lugares que se han hecho presentes también para que la gente que necesita pueda ser atendida, ¿no? Así que, hermanas queridas, muchas gracias por lo que ustedes estuvieron colaborando. Algunos un poco más, otros un poco menos, de acuerdo a las posibilidades que tenían. ¿Qué decir de nuestro mundo a lo largo de la historia, no? Si abrimos nuestras Biblias en el celular o donde ustedes la tengan, en Jeremías capítulo 25, esto se escribió muchísimos años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está el libro de Jeremías y el que sigue es el libro de Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías.
Y claro, cuando uno lee el libro de Lamentaciones, realmente son lamentaciones, son gritos de desesperación de este hombre que por eso se lo denomina el profeta llorón. Era llorón de veras, pero lo que le había tocado vivir este hombre era algo terrible porque el ministerio de él consistía en hablarle al pueblo de Israel y decirle, miren, ojo con esto, cuidado con esto otro, paremos aquí porque vamos por mal camino. Y los israelitas, que era el pueblo de Dios, en lugar de llevar el apunte, lo que le ocurría a ese pueblo era que ellos estaban queriendo que el profeta le dijera lo que ellos querían escuchar. Y vieron que a veces a los seres humanos, vamos a hablar de los de esta época, de ustedes y de mí, nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar. Por ejemplo, si hay una cosa que la Biblia dice, no hagas así, uno dice, pero a mí me gustaría de esta otra forma, y uno quiere escuchar que por ahí aparezca alguno y dice, no, pero lo que la Biblia quiere decir así acá, y es que nos diga como nosotros queremos, ¿no? Y hay un montón de cosas. Yo no voy a hablar ahora de la fidelidad en la observancia del sábado, en el tema del diezmo. Entonces, porque hay gente que a lo mejor en lo que tiene que ver con el sábado, con el diezmo, con otras cosas, no necesita que alguien le esté recordando y dale, son fieles en eso y listo, y se terminó. Pero hay otros que buscan la excusa como para decir, yo sé que la Biblia en relación a esto dice esto, pero no lo hago porque, ¿de qué te sirve a vos si vos vas a la iglesia y fíjate el carácter que tenés? Y entonces decimos, y estoy esperando que uno me diga, y sí, viste, eso del sábado de ir a la iglesia, hay un montón que yo conozco, unos que van el sábado a la iglesia y sin embargo, y te querés justificar. El pueblo de Israel quería que Jeremías le dijera lo que a ellos les gustaba. Eso es muy de los seres humanos. Un hijo en la casa, cuando se porta mal, busca inclinarse ¿para dónde? No me digan para la madre, porque a veces se inclina para el padre, ni me digan el padre, porque a veces se inclina, es para donde va el viento, ¿no? Para donde va el viento. Y son pícaros, porque saben para dónde se tienen que recostar. Y yo veo las caritas de ustedes, y entonces cuando los padres logran de que esos tesoros que Dios les ha dado, les enseñan sus padres de que no hagan eso, que cuando mamá le dice una cosa que no le gusta, no se vayan con papá, y entonces esa criaturita entiende, vienen otros personajes que arruinan el estofado. ¿Y esos personajes quiénes son? Los tíos. Sí, yo sé que estaban esperando que dijera los abuelos. Efectivamente, los abuelos. Y los abuelos son un grupo de personas que sabemos mucho de la educación de los hijos, y es por eso que ya los hijos que hagan después lo que quieran, y entonces bien educamos a nuestros nietos. Y el nieto sabe, cuando los padres le dicen algo que no corresponde, a dónde recostar su cabeza. Y ahí van con el abuelo o con la abuela. Generalmente las que hacen las cosas mal son las abuelas. Los abuelos somos los que nos tenemos que poner firmes. Bueno, a Israel le pasaba eso. Hacían lo que querían, y cuando venía Jeremías y les decía una cosa, les decía, sí, pero... y entonces, ¿qué hacían? Y buscaban la vuelta y se ponían a escuchar a otro profeta, y aparecen un montón en la Biblia, profetas que les decían lo que ellos querían escuchar. Y Jeremías decía, van a venir de otros lados y nos van a llevar cautivos. Entonces más bronca les daba al pueblo de Israel. Y entonces iban para el otro lado y escuchaban a los otros. No escuchen a aquellos que dicen bla, bla, bla. Y se recostaban sobre eso. Entonces en Jeremías, fíjense ustedes este texto que está en Jeremías capítulo 25 y el verso 32. Jeremías 25, 32. Dice allí la Biblia, y esto es palabra de Dios, porque encima de estar en la Biblia, Jeremías 25, 32 dice, así dice el Señor de los ejércitos. Y ese es un sello, ¿no? Porque está bien, todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios, pero cuando un profeta dice, así dice el Señor, uno tendría que tomarlo esto con más reverencia, porque es palabra de Dios. Así dice el Señor de los ejércitos. Y esto tiene una interpretación para ese momento y también para nuestros días. Dice, he aquí, el mal va de nación en nación, y una gran tempestad se levanta desde los confines de la tierra. Es lo que hablábamos recién con usted, ¿no es cierto, Juan? Uno no sabe mejor dicho, sí sabemos todo lo que uno piensa que le va a venir a este mundo, pero no tenemos
tenemos ni siquiera un cachito así de idea de las cosas que pueden llegar a pasar. Por ejemplo, de esto que estamos viviendo ahora, sí, como que habíamos escuchado cosas, pero ahora que a uno le toca vivir en carne propia, uno dice, ¿para qué lado salgo disparando? Y entonces la tierra entera está en este momento en un callejón que uno dice, ¿para dónde voy? Porque, miren, yo respeto, créanme de corazón, todos los que dicen los profesionales de la salud, porque ellos están en eso, es el área de ellos. Pero también están desesperados por un montón de cosas, porque están 25 horas por día, por decirlo de una forma, directamente en el frente de batalla y tienen que escuchar cada cosa, no solamente tratar con los enfermos que están mal, sino escuchar cosas que dicen los que están bien y los que los mandan a ellos y otros que no tienen nada que ver, pero que los te contramandan y dicen, estoy en una situación de desesperación por el trabajo que yo elegí, que lo hago con gusto y tengo que escuchar todas estas cosas. Entonces hace que el grupo de la gente que está en la rama médica, digamos, cuando digo rama médica es todo lo que es salud, ¿no es cierto? Desde el que limpia en un hospital o sanatorio hasta el director de esa institución, con un estrés, con una situación pero tan difícil, porque uno dice, si voy por acá puede pasar esto y si voy por este otro lado puede pasar lo otro. Entonces cuando acá Jeremías habla de lo que le iba a estar tocando a las naciones, dice, tiene que ver también con nuestros días. Y uno acá no tiene que ser un agorero de agarrar, malinterpretar versículos, porque eso también en la pandemia agarran uno la Biblia y nos quieren hacer decir lo que ni siquiera se le ocurrió a los profetas decirlo, ¿no? Pero acá es claro que Dios estaba diciendo que el mal de nación en nación y una gran tempestad se levanta desde los confines de la tierra. Esto tiene aplicación a nuestros días, porque no hay nadie que sepa lo que va a pasar, aunque uno dice, sí, la Biblia dice que va a pasar esto y lo otro, pero en realidad en cosas puntuales así, hoy, por ejemplo, nadie sabe qué es lo que va a pasar con esto que estamos viviendo. Y claro que por fe nosotros desearemos que esto se termine. Mientras tanto nos tenemos que ir cuidando, ¿no es cierto?, para que no ser nosotros los que empeore la situación. Pero esta parte de la profecía tenía que ver con todas las maldades que había en ese momento. Pero usted vieron que la profecía tiene un momento puntual, que es el momento ese que lo están viviendo ellos, y apunta también la profecía a cosas del futuro. Y hoy, cuando uno ve naciones poderosas que no saben para qué lado salir corriendo y ponen plata porque la tienen, ponen plata para esto, ponen plata para otro y cada vez les va peor, uno dice, qué tremendo, qué cumplimiento tan portentoso de esto que dice la Biblia. Entonces, nosotros tenemos dos posturas. Una, ser alarmista y decir, no, esto no tiene solución y mirá, nos va de mal en peor, porque incluso la Biblia dice que de nación en nación va a haber una gran tempestad que se levanta desde los confines de la tierra. Podemos tomar esa postura y vivir amargados el resto de la existencia, o decir, esas cosas van a ocurrir, ya vienen ocurriendo, pero Señor, ¿tenés alguna otra cosa para decirme? Y nosotros sabemos que Dios tiene muchas cosas para decirnos. Y una de esas cosas que Dios tiene para decirnos está un poquito más adelante. Y claro que tiene sentido en estos días que nosotros estamos viviendo, porque son días difíciles, que más allá de todas esas situaciones, cuando Jeremías dijo la situación del mundo de aquel tiempo y que tenía que ver, o tiene que ver con lo que nos está pasando también hoy a nosotros, aparece Jeremías, texto fácil de acordarse, porque es Jeremías 33:3, ¿no? Jeremías 33 y versículo 3. Y dice allí algo que nos viene bien en esta época difícil. Y yo quiero que ustedes se vayan a la casa con este pensamiento. De todo lo otro que yo dije, bueno, hay cosas lindas, de recuerdos y demás, pero esto es clave y uno puede decir cuando nos vamos de acá, hoy valió la pena ir a la iglesia por esto que dijo el pastor. Porque esto es clave, Jeremías 33:3. Clama a mí. ¿Quién no sabe que hay que clamar a Dios? No solamente pedirle o agradecerle. El clamor es otra cosa. No me importa nada lo que está pasando en este momento, Señor. Estoy clamando a ti por esto. O por agradecimiento te clamo o porque necesito este otro asunto te estoy clamando. Y dice acá, yo te responderé. Entre paréntesis nosotros tenemos que poner, nos responde como Él quiere. Porque a veces coincide. Le pido algo, me lo da porque sabe que me va a hacer bien. Otras veces
coincidir, tenemos que coincidir con Dios porque le estoy pidiendo algo y Dios dice, no. ¿Y por qué no? Porque yo soy Dios. Y eso es muy humano. Si yo soy Dios, me tenés que... Porque Él sabe todas las cosas, lo que nos viene bien y lo que no nos va a hacer bien. Entonces, clama a mí y yo te responderé. Y nosotros, ponemos entre paréntesis, te responderé como yo quiero, dice el Señor. Puede coincidir que a vos te gusta mi respuesta. O en una de esas no te gusta lo que te respondo. Pero clama a mí y yo te responderé. Y miren esto, hermanos. Y te daré a conocer cosas grandes. ¿Y qué otras cosas? Ocultas que tú no sabes. Cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Está esa condición. Clama a mí, yo te responderé con esa salvedad, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? Pero yo te voy a responder y entonces te daré a conocer. O sea, es un regalo divino. No se lo está dando a quien Él se le antoja, sino al que clamó, porque Él le va a responder y nos va a dar a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Cuáles son las cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos? Hay cosas grandes en nuestra vida que nosotros... Si yo les digo en este momento a ustedes, a ver hermanos, vamos a concentrarnos, olvídense de todo lo que yo dije hasta ahora, pero piensen en algo grande que ustedes desean. Yo ya me imagino en el caso de algunos, ¿qué es lo más grande que ustedes desean? No. No. No porque lo que yo quiero es que ustedes piensen. Pero gracias, Enrique, gracias. Y vieron que cuando uno se pone a pensar cuál es la cosa más grande que yo desearía en este momento, hay una revolución en nuestras vidas, ¿no? Porque probablemente lo que es más grande para mí, a vos, mira lo que es lo más grande para el pastor. Pero eso yo lo tengo hace tiempo, o no lo tengo, o no me importa. Porque para mí lo más grande es esto otro. Y me pongo a hacer un repaso así y los miro, ¿no? Y digo, en el caso particular de esta persona, ni siquiera se me ocurre preguntarle qué es lo más grande que está queriendo en este momento, porque yo ya sé lo que podría ser. O me imagino lo que podría ser, capaz que me equivoco. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces, yo te las voy a enseñar. Qué maravilloso que es Dios. Qué grandioso. Hago un esfuerzo para ponerme a pensar en qué es lo que me gustaría, y como este texto hace varios días que lo vengo masticando, y hay un montón de cosas que uno desearía. Ahora, esas cosas grandes y ocultas que el Señor quiere enseñarnos, ¿son las que realmente pasan por mi mente? ¿O hay que hacer un retoque allí? ¿O hay que primero sentarse tranquilo, clamar a Dios y esperar su respuesta? Yo creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Tranquilizarse y decirle, estoy clamando, Señor, ¿me vas a responder? Cosas grandes, mira, yo quiero esto, pero estoy dispuesto a aceptar lo grandioso y lo oculto que me quieras mostrar, porque en una de esas, lo que yo creo que es, para vos no. Nosotros nos creemos que, especialmente los que venimos siempre a la iglesia, creemos que sabemos todas las cosas de la Biblia, ¿no? Y ustedes saben que no es así. Porque saber las cosas de la Biblia es que cuando llega el momento de ponerlas en práctica, las ponemos en práctica. Y en mi caso particular no siempre es así, no sé en el caso de ustedes, ¿no? Si fueran distintos a lo que soy yo, y capaz que ya todos estaríamos viviendo en la patria celestial. Somos buenos para algunas cosas y para otras a lo mejor no tanto. Yo escuchaba que el otro día una de mis nietas hablaba con mi señora y le decía, yo soy muy buena para matemática. Ah, sí, soy muy buena, sí. Sí, tengo matemática, tengo todo. La verdad que en todas las materias tengo 10.
Y la mira a la hermana y dice, en cambio otros u otras, dice, no tienen todos 10. Y como la otra mayor ya está todo el día escuchando esas tonteras, ¿no es cierto? La mira, si no le dice nada. Dice, porque vos en gimnasia le hace, ¿no? Y entonces después ella me dice, abuelo, pero gimnasia, y encima que tenemos que estar todo el día encerrados, tengo que poner el celular ahí, ponerme a hacer morisqueta con la profesora de educación física. Y fíjense, cuando trasladamos eso a los que somos más grandes, uno puede creer que es bueno para tal cosa. Y entonces hacemos todo una maqueta así, decimos, como yo creo que soy esto, seguramente el Señor me está mirando. No, acá no dice nada de eso. Dice que clame porque Él me va a responder como Él quiere, y las cosas grandes y ocultas, en una de esas tenemos que hacer algún cambio allí en las cosas grandes y ocultas que nosotros estamos esperando. Porque si ustedes tienen necesidad, por ejemplo, de hacerse una casa, ¿será que esa es la cosa grande que el Señor tiene que darle o es otra cosa? Y esto no es una disyuntiva para enloquecer, sino que es una maravillosa oportunidad para depender de Dios y decirle, Señor, gracias que esté eso allí, porque me dijiste un poquito antes con Jeremías que este mundo, mirá lo que le está pasando por todos lados, y sin embargo acá me está diciendo que clame, que me vas a responder, y yo te agradezco por eso. ¿Qué es lo grande, qué es lo oculto? Lo que me quieras enseñar. Es lindo irse a la casa con ese pensamiento, ¿no? Yo deseo de todo corazón, hermanos queridos, porque ahora termina el sermón y vamos, salimos, ni nos saludamos. No, salúdense, pero les digo para que no nos entretengamos, ¿no? Pero es hermoso irse a la casa sabiendo que contamos con esta promesa tan hermosa. Que Dios los bendiga. Entonces nos encontraremos el sábado que viene a la tarde, ustedes vean el horario. Y bueno, de nuevo gracias a Dios porque supieron aguantar este pobre hombre, pobrecito, ¿no es cierto?, durante 6 años.